Seis flautas para una flautista tuvo como origen una conversación, ¿cierto? Como siempre ocurre con los montajes de la compañía imaginaria, surgen en la conversación, en la amistad, en la búsqueda y en el planteamiento de preguntas que tienen que ver con el qué hacer. Surgió la idea de hacer un concierto escénico donde estuvieran involucradas las flautas de Tania von Arx, todos los instrumentos que ella tocaba. Y ahí fuimos descubriendo cosas muy interesantes, como por ejemplo que los instrumentos también tienen una biografía. También hay un relato del cual nos parecía tremendamente interesante poder compartir con los espectadores. Bueno, este proyecto nace en un comienzo siendo 5 flautas para una flautista. El que propone la idea inicial es Jerko. Como tenés 5 flautas, están en casa, siempre las tocas, ¿por qué no 5 flautas para una flautista? Entonces, al comienzo yo medio como que ya uno se asusta como músico, sabiendo las dificultades que eso conlleva en cuanto a no tanto la interpretación, porque uno toca esas flautas, sino en cuanto a las transiciones, cómo yo llego de un instrumento a otro en cuanto a cambio de columna de aire, golpes de lengua. Cada instrumento igual es un mundo, que fue lo que al final también lo aprovechamos desde el objeto y lo escénico, ¿no? Porque de verdad cada instrumento es un mundo, desde su sonoridad, la textura, no solamente técnico. Entonces, para mí como música, el primer desafío y casi miedo, por así decir, temor, era así, o sea, ¿cómo resuelvo eso en un solo concierto? Como cambiar tantas veces de instrumento. Así es que decidimos con Tania probar, buscar las obras que fuesen adecuadas a este espectáculo y trabajar nuestra hipótesis o nuestra consigna más importante de este último periodo de la compañía imaginaria, que es considerar que la música es un arte escénico, es decir, la música en escena. De ahí, una vez que nos aprobaron el proyecto, se agregó la 6ª flauta y pasó a ser 6 flautas para una flautista, que es la tiwanaku, la flauta más antigua del Nuevo Mundo de Sudamérica, que es una traversa también, y esa flauta es muy particular y muy especial, tiene más de 1600 años, es una flauta que nunca sonó en vivo, o sea, resucitó y volvió a sonar a través de ese proyecto. En cuanto a un instrumento que se vuelve a poner, o sea, se resucita en cuanto al nivel sonoro, pero también como en todo un entorno de investigación, primero por un etnomusicólogo y compositor, que es Rafael Díaz, con el trabajo en conjunto con Marcela Cornejo, que elaboró una máscara, porque es un instrumento chamánico, entonces hay una máscara de jaguar, que también hubo una investigación, un proceso. Y para mí era, sigue siendo, es descubrir un nuevo instrumento, una flauta que nunca se tocó, no hay antecedentes, entonces todo es nuevo, es un nuevo sonido, son nuevas digitaciones, es una nueva columna de aire, y era agregar un mundo nuevo a 5 mundos que de por sí también son diferentes. Entonces por ahí había un gran desafío que creo que en mi caso como música me sirvió mucho que sea un concierto escénico, porque me arma esos puentes entre un instrumento al otro de manera muy natural, que si fuese solamente un concierto sería bastante más complejo, creo. Yo desde muy chiquita siempre concebí la música como un lazo de conexión con los demás, como algo muy sagrado, pero a su vez
Nunca entendí el formato como tan académico de no comunicación con el público, ¿no? Como esa separación de la cuarta pared que no se rompe. Yo siempre la rompí. En todos los conciertos dialogo con el público, entonces son igual muchos años, por un lado, de diálogo, sin partitura física, sí. O sea, era más bien yo con mi instrumento o como músicos de cámara, con mis conjuntos que siempre hablamos, y estableciendo un diálogo con el público. Entonces, al considerar la puesta en escena, decidimos que debíamos trabajar todos los aspectos estéticos propios de la escena, que tiene que ver con el aparecer de los instrumentos, y ahí trabajamos la idea de poder que los instrumentos estuviesen constantemente expuestos, es decir, nos parecía que los instrumentos musicales, en este caso las 6 flautas, debían siempre estar a la vista del espectador. De esa manera ir articulando una narración desde los instrumentos, desde las obras, por parte de Tania. Tania entonces opera como una performer que establece una narración, cuenta una historia o varias historias al público, y a medida que esas historias se van desatando, también se va desatando la música. Lo que el concierto escénico agrega son recorridos, son contextos, son partituras físicas, son tiempos y espacios que la música los tiene, pero que se llevan a lo físico también, que es muy bonito y que en realidad a mí me resultó mucho más natural de lo que pensé. Hay cosas que me cuestan más, sí, por supuesto, porque como música me son bastante más ajenas, pero en general me resultó hay mucho más puentes entre la música y la performance de lo que uno en realidad cree, porque todo el tiempo nos ponemos en escenario, entonces en realidad y a mí personalmente me ayuda mucho la investigación también, o sea, todo lo que es sentido en cuanto a recorrido, en cuanto a espacio y tiempo, traslados o movimientos, en general está la misma historia en este caso de cada instrumento. Los dispositivos en los cuales instalamos las flautas también fue un tema que debíamos resolver, puesto que cada instrumento tiene un valor enorme y no se pueden dañar. Así es que en ese sentido pudimos contar con la colaboración de María José Besoaín y de Alejandro Valls, con el cual les planteamos estas inquietudes de que necesitábamos que los instrumentos, en tanto objetos considerados estéticamente también, debían estar expuestos permanentemente, pero al mismo tiempo seguros, dándole garantías a la Tania, que es la músico y dueña de los instrumentos, de que estos instrumentos no caerían, no se dañarían. De ahí fue la iluminación. El trabajo de iluminación fue tremendamente importante porque nos parece de que debemos trabajar las distintas herramientas que nos ofrece el trabajo de la luz, que tiene que ver con la generación de atmósferas. Consideramos que la luz también es un elemento narrativo o que acompaña la narración también, la abre y condiciona la percepción del espectador. Así es que nos hemos preocupado también de que la luz sea un agente activo. Por otra parte, está el vestuario de Tania, ¿cierto? A través de Marianne logramos considerar que el vestido debía ser un objeto también manipulable, transformable, que va evolucionando a medida que el concierto y sus distintas flautas se van interpretando. De esa manera ir transitando por 6 mundos, porque cada flauta, cada biografía y cada obra plantea mundos completamente diferentes. Una cosa muy, muy linda que me permitía hacer en realidad, que nació muy espontáneamente, es al terminar el concierto,
le doy el permiso al público de hacer preguntas y hay cosas que llaman igual mucho la atención. En cuanto a las preguntas que surgen, yo me esperé o pensé cuando largué y abrí ese diálogo la primera vez que iban a haber preguntas en cuanto a lo escénico también. Y lo que sí nos dimos cuenta y resulta muy interesante es que todo el mundo, de verdad todo el público que asistió hasta la fecha, lo percibe como un concierto, mucho más que un trabajo escénico. Y no hubo hasta el momento ninguna pregunta acerca de decisiones escénicas o desde lo simbólico, desde los planos físicos, sino todos van a las flautas, o sea, no dejan de ser protagonistas las 6 flautas, lo cual igual es muy bonito, pero a mí personalmente me llamó la atención. O sea, hay muchas preguntas acerca de afinaciones de las flautas, historia propia de las flautas, por qué elegí X flauta, o sea la baja o cuál es la flauta que más me gusta, pero todas las preguntas giran alrededor de la música y los instrumentos, como inquietudes desde el público. Nunca y jamás todavía hubo preguntas acerca de decisiones de iluminación o manejo del vestuario, porque el vestido se va abriendo, cerrando, bajando, subiendo, aparecen objetos desde el mismo vestido, cómo se maneja eso, cómo aprendí a manipularlo. Todas esas cosas parecen como estar en un segundo plano en cuanto a preguntas o inquietudes que surgen también. Lo cual igual es bonito porque parece que es como bastante natural y que no genera tantas preguntas como cómo se manejan esas 6 flautas, ¿no?